lo siento. Hostia. A ver, algún día, cuando termine esto, ya os contaré todo el puto tinglao de cables, cacharros y estos que tengo en el ordenador. ¿Vale? Bueno, sin más. Espero que ahora vaya, ahora echamos un vale. Ahora en vale. La sintonía es importante, vale. Vamos ahí. Simplemente estaba diciendo que igual no sé si me habéis escuchado o me habéis visto. Bueno, lo que decía es que en vez de ir simple, I was telling you that instead of focusing on the detail, we'll start having a kind of whole view of the Jausiak. Para tener una visión general, vamos a empezar con una branlé, ¿vale? Una branlé, que es una danza que se baila en cadena, de juntos de la mano, que es un poco el antecesor de los Jausiak, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a empezar con la branlé. Bueno, y ahora, lo siento, mientras veis la branlé, voy a bajar que tengo el pan en el horno. Soy el panadero de casa, porque con esto de la cuarentena y de no salir de casa, pues hago el pan en casa. Si queréis hago una receta y os cuento cómo hacemos el pan en casa sin mancharnos las manos, que tiene su mérito, su truco, ¿vale? Os pongo la branlé, espero, vale, branlea, y ahí vamos. Espero, voy. Simple lauetan. Simple. Eskuin eta hiru. Simple. Eskuin eta hiru. Itzul eta hiru. Itzul eta hiru. Itzul eta hiru. Itzul eta hiru. Simple lauetan. Eskuin. Pika. Itzul eta hiru. Eskuin. Ezker. Pika. Itzul eta hiru. Aintzina pika, bietan. Ezker. Eskuin. Simple. Eskuin. Ezker. Doble. Pika. Simple. Pika.
Pasa! Vale, Branlea, vale, non dicatosen, it was a video to show a bit the origin of the so-called dantza jauziak musikuak, sots, sot, viene del francés de saltar, vale? Es una manera de saltos, saltuek izango esan, gure izena bizkaitarrontzat saltuek esango gontzen honeri, bai? Otra historia que me apetece comentar es en cuanto hoy en día conocemos los yausis, estamos lo de marcar los yausis, lo de marcar los nombres de los pasos, pues ya forma parte de la banda sonora de los yausis. Parece que si no oímos una ardisca y pica, taebach y esas cosas, pues parece que como que ya no estamos oyendo un yausi, ¿no? Pero para que le demos una pensada, las mutildantzas, ¿vale? Son primos hermanos de los yausis, bastante raparkatu, baina horrela da guretzat historiari zabalean jarrita bai, dantza jausiak eta mutilantza badira aideak utxinez, edo badute zer ikusia, eta bastan en la zona del Bastan las mutildantzas se siguen bailando sin marcar los pasos, como, a nuestro entender y hasta donde sabemos, eran los yausis antes. Lo que pasa es que hoy en día, quizá con esta historia de bailar todo y de todo en todo el mundo, pues queremos hacer de todo y buscamos atajos, y entonces pues uno de los atajos ha sido el de marcar los pasos para popularizar las danzas, ¿de acuerdo? Vamos a ver una mutildanza, que es, vamos a ver, es una especie de yausi, entre comillas, en el que bailamos con un tempo un poco más relajado y sobre todo dando muchas vueltas. Son más o menos, los pasos son muy parecidos, pero dando muchas vueltas, ¿de acuerdo? Vamos a ver un yausi bilantziko txiki, ¿vale?
Vale, pues después de haber visto una banalé y una mutildanza, la banalé como antecesor, la mutildanza para recrear un poco algo que para nosotros en Aiko nos parece importante, porque las mutildanzas y los yauxiak si eran importantes, eran unas danzas a veces como de transición, danzas rituales, y el aspecto mnemotécnico, la memoria, era muy importante, ¿no? Era una manera de demostrar en sociedad que uno tenía 2 dedos de frente y era capaz de bailar las mutildanzas, los yauxis o lo que fuera, ¿no? Hoy en día, en cambio, pues vamos por la vía rápida, queremos hacerlo todo rápido y entonces no nos importa que alguien nos chive, nos marque los pasos. Vamos para que la gente que no conozcáis los yauxis, un yauxi que para nosotros fue especial, un yauxi que hicimos en Pamplona con la pamplonesa y vamos a verlo. La gente de casa, obviamente, si estáis en plan de bailar, podéis bailar con Pachi y con la pamplonesa y con Aiko, ¿de acuerdo? Vale, pues ahí vamos. Hemen Iruñan egingo dugun dantza izango da Baigorriarrak. Dantza jauzi bada, Sabine konposatua, Oinak kantuz eta Bilgoa diskan agertzen dana, bai? Bertsio hau bandarako, nola ez? Hartzen du soinu oso berezia eta oso berezia banda bat ikustea jauzia jotzen. Evans! Dobra eta Evans! Zote eta Evans! Dobra eta Evans! Erdizka lauetan! Evans! Dobra eta Evans! Zote eta erdizka! Dobra eta erdizka! Zote eta erdizka! Dobra eta erdizka! Erdizka lauetan! Erdizka! Dobra eta erdizka! Zote eta Evans! Dobra eta erdizka! Zote eta Evans! Dobra eta erdizka! Erdizka lauetan! Evans! Dobra eta erdizka! Evans! Dobra eta erdizka! Zote! Erdizka! Dobra! Zote eta Evans! Zote! Erdizka! Dobra! Zote eta Evans! Erdizka lauetan! Erdizka! Dobra! Zote eta Evans! Erdizka! Dobra! Zote eta Evans! Erdizka lauetan! Zote! Erdizka! Pika! Dobra! Erdizka! Zote! Erdizka! Pika! Dobra! Erdizka!
hori izan da. Egia esan, jauzea, begiren nengoala, ikusten nengoala, de repente esan dugu, hostia, gauza batzuk egin dugu Saikon, Estaba mirando al vídeo y me he dado cuenta que ya curramos en Aiko, solo lo de Manzaldia fue una embarcada. Bueno, esperemos, mira, con la excusa de Manzaldia, esperemos visitaros en A Coruña, en Gijón, en Oviedo, o en Barcelona, o en Milán, o en Spilimbergo, Ya, cuando se termine esta historia, iremos a bailar. Bien, y ahora viene un dilema para mí, y es, ¿por dónde empezamos con esto de los Jausis, verdad? Vale, estoy tentado, mira, por una parte, me gustaría que entendiésemos un poco el sistema, cómo funciona, ¿vale? Vamos a explicarlo así. Hay está la música, que tiene su estructura. En la música hay compases, hay frases, los compases, hay compases más largos y más cortos, y entre esos se va organizando una estructura que a veces es bastante compleja. Compleja comparando pues con la música moderna, que suele ser 1, 2, 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4. Chimperreta, chimparrepa, chimparapachara, chimparapa, chimparapa, chimparapachá. ¿Vale? Es como funciona más o menos la historia, ¿vale? En cuanto a la estructura de las frases y eso. Y aquí, en cambio, la historia puede ser más compleja. Entonces, entendamos que hay unas frases y luego están los pasos, que los pasos se tienen que adaptar o se adaptan a esa estructura musical, o las dos cosas a la vez, ¿vale? O la música y los pasos, lo que queramos, ¿no? Vamos a ver. Este documento, lo tenéis en Facebook, puse un link, está en internet, estaría bien que lo tuvieseis a mano. Yo he sacado he impreso cada paso, lo he ampliado para hacer algunas combinaciones aquí, y ya sé que igual no es lo habitual, pero vamos a empezar con el ritmo, ¿vale? Que a veces nos solemos perder la coreografía. Muchas veces la gente entiende que, como hay gente en la plaza, habéis visto a la gente que iban para atrás, para adelante, se da la vuelta, vuelven para aquí, y piensan que más o menos conseguir esa coreografía, pues ya estamos bailando, ¿no? Sin entender muchas veces lo que estamos bailando, el ritmo de la música que estamos marcando, ¿vale? Vamos a hacer una combinada, se me ocurre. Vamos a empezar con percusión corporal. Voy a montar la mesa y vamos a empezar con algunos pasos sencillitos, y vamos a ir haciendo un poco nuestro jausi. Antes de eso, un previo, va a haber una música que en esta historia de los jausis vamos a emplear y vamos a usar hasta hartarnos, ¿vale? Espera, aquí. Hay una música que en esto de los jausis vamos a usar hasta hartarnos, ¿vale? Que dice así como... Saspi jausi, 7 jumps. Esta estructura es bastante común en muchos otros países de Europa, ¿vale? Hacemos este bloque y luego saltaríamos una vez, después de la primera vuelta. Después de la segunda vuelta saltaríamos 2 veces, 3, así, hasta 7 pasos. Dinamarkan ere badekio bat, beste doinu bategaz, baina egitura oso antzekoa da, bai? Vale, entonces, esto de...
la, vos, 6, así. Bueno, usaremos esa música como comodín para hacer nuestros ejercicios, ¿de acuerdo? Una cosa que haremos mucho va a ser cantar los nombres de los pasos junto con la música para ir encajando las piezas, ¿de acuerdo? Vale, vamos allá. Empezamos con luce, luce, ¿vale? ¿Vale? Luce, luce. Son dos negras, ¿vale? Por si acaso, pulso. Vamos a llamar pulso partes a cada una de las palmas cuando hacemos vale, pues cada palma, lo que hay entre una palma, entre un chalo y y esto va a ser el pulso, el beat. Yes? That will be one beat. 4 beat, 5, 6, 8, or whatever. Okay? Ba, di, y, la. Vale. Palma, estas palmas serán los pulsos. Y que en las transcripciones aquí vamos a hacer el pulso a negras, ¿vale? Nos ha parecido la opción como podemos escribirlo de otras maneras, pero es como vamos a hacer. Entonces, el primer paso que vamos a aprender va a ser luce, ¿vale? Luce. Esto lo tenéis en la chuleta esta chuleta, ¿vale? Que la tenéis ahí en internet, y que os la podéis bajar y imprimir incluso, pues para tenerla alrededor en las clases. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Luce. Plus, plus. Da, di. Aquí, ¿veis? Tenemos una rayita y hay unas negras que van por debajo y queremos significar que es un pie y otro pie, ¿vale? Entonces sería un pie y otro pie. Vamos a verlo dancing, ¿vale? Para saber de qué. Danzar a goas, tralarala. Vale. Corro. Vale, here are 3 or 4 basic things or rules to have in our mind when we dance Jausjak. Vale, 3 o 4 cositas. Danzamos, vamos a bailar en corro. Para que nos quede claro cuál es el corro, mira, voy a poner la mesita auxiliar aquí. Having a table in the room where you are dancing the Jausek can be a good idea, so that at any time you know where is the middle of the circle and the sense of marching around the table and the circle, okay? Because when at least in the Basque country, when Basque people meet, you know, this is going ahead, okay? Esto, cuando nos juntamos los vascos y marchar en el sentido antihorario es ir hacia adelante, ¿vale? Esto es ir hacia atrás, ¿vale? Adelante, atrás, ¿vale? A ver, empezamos hacia adelante. Todos los pasos de los Jausik, every step will start con el pie de afuera, ¿vale? Kanpoko oinakin hasiko dugu, ¿vale? Orduan, marcha adelante, si estamos hacia adelante, empezaremos with the right foot, ¿ok? Y si estamos hacia atrás, we'll start with the left foot, con el izquierdo, esquerra, ¿vale? Bueno, orduan, entonces, este paso, luce, el primer paso que tenemos. Recordad, luce. ¿Vale? Luce. Pues es tan complicado como luce. ¿Vale? En negras. Luce. 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 Luce tralala. Luce tralarala. Luce tralala. Luce tralaram.
luce tralala, luce tralala, luce tralala. Sorry, it's very important to sing and dance at the same time. It's the only way we know to learn these dances, any kind of dance, but especially the Jauziak musikoak and mutil dantzak. Singing is very important. Importante cantar. Ez kantatzen, ez aprenditzen. Vale? Canta. Vale. Vamos. Venga, luce. Luce tralala, luce tralalala, luce tralala, luce tralalala. Vale. Otra cosa importante. Cuando marcamos un paso, hay un pulso primario, el de las negras, ¿vale? Y luego quizá debería de haber incluido aquí un pulso secundario, así, yo que sé, lo voy a pintar ahora, así. Pero por no liarnos, ¿vale? Hay, a contratiempo, ¿vale? Lo marcamos con el cuerpo, con un poco de swing que le llamamos, ¿de acuerdo? Va a ser el swing, ¿vale? Memoria, ya hemos hablado algún día de esto. Entonces vamos a hacer 1 y 2 y... No es... Luce tralala, tralala, la luce tralala... No. Luce tralala, luce tralala... Sí, estoy exagerando un poco quizá, pero... Luce tralala, luce tralala, luce tralala, luce tralala... ¿Vale? Quito esto un poco de aquí. Vale. Luce tralala, luce tralala... Vale. Un paso. A ver, esta historia va a ir de aprender los pasos, de aprender su ritmo, de aprender lo que duran, para poder luego ir encajando las piezas y organizar lo que son los bailes, ¿de acuerdo? Estamos empezando con los pasos que duran 2 pulsos, 2 negras, ¿vale? Pum, pum, son los más cortitos, ¿vale? 1, luce. Ya nos ha quedado claro, ¿vale? Luce son 2 pasos. Derecha e izquierda, y si fuésemos hacia atrás, luce, tralala. Empezaríamos con la izquierda. Siempre empezamos con el pie de fuera, ¿vale? Otra regla de oro es que todos los giros, cuando vayamos a girar, cambiar de sentido de adelante a atrás, cuando vamos a hacer una ciaboga, lo que será, en remo solemos utilizar esa palabra ciaboga, que será en castellano, sería ciaboga, cuando hacemos una ciaboga, la hacemos siempre hacia adentro. ¿Por qué? Pues seguramente, porque cuando bailábamos esto en una branlée, cuando bailábamos juntos de la mano, y estábamos así, pues obviamente la única manera de íbamos hacia adelante, de girarnos hacia atrás era hacia adentro. ¿Por qué? Porque hacia afuera no podíamos porque estábamos agarrados, ¿de acuerdo? Entonces giramos hacia adentro y lo mismo, de atrás adelante y de adelante atrás, ¿vale? Hacia adentro. Giramos hacia adentro, ¿vale? Empezamos con el pie de fuera. La suspensión, muy importante, que a veces se nos suele olvidar, ¿vale? Y otra cosa básica, es un baile de grupo, ¿vale? Aunque mi grupo ahora, mi grupo soy yo, ¿vale? Pero es un baile de grupo. Entonces, se malentiende el Jauzi hoy en día, ¿vale? The Jauziak is a kind of tribe dance. This is the group, the ethnic groups, mainly. You're dancing together. So, y hoy en día a veces many people understand that it's just the opposite. That this is just you alone you are dancing there in a kind of very independent way, you know, individual way, ¿no? Se malentiende y se entiende como los jazzis son guays porque entras, vas cuando quieres, no tienes que pedir baile a nadie, no tienes por qué ni siquiera tocar a nadie ni nada, cuando quieres vas, cuando quieres... Así nos luce el pelo, ¿vale? Somos una tribu bailando, ¿vale? Cuando estamos en los jazzis.
somos uno. Y mira, Berito, miremos al corro, al que tenemos enfrente, qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Muchas veces solemos ver a la gente bailar en la plaza y suele parecer solitarios, pues te quedas en casa, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando bailemos un yausi, vamos a hacer una cosa entre todos, una cosa guay entre todos y a disfrutar entre todos. Es un acto de comunión, yo qué sé, de estar todos juntos, ¿de acuerdo? Entonces, importante también que no estemos así, bailando, sino que bailemos al centro, al grupo, todos juntos, que tengamos sensación de grupo, ¿vale? Bien. Ya os he dicho más una vez que en todo esto hay muchas cosas que se cruzan y entonces el discurso así ordenado y vertical pues es un poco difícil, ¿de acuerdo? Vale, vamos, luce, tenemos luce. Vamos a luce tralala, luce tralarala, luce tralala, luce tralará, luce tralala, luce tralarala. Vale, fenómeno. Vamos con otro paso, ¿vale? Nuestro luce, vamos a hacer seña. Seña. Vale, otras dos negras. ¡Bah! Nos hemos quedado calvos. Vale. Pues bueno. Pues supongo que habrá diferentes estilos, maneras de marcar seña, más adornado, o sea, yo os propongo una sencillita que vamos a hacerlo con el talón y la punta. ¿Vale? Dos negras. Seña. Seña. Seña, tralala, seña, tralala. ¿Vale? Si vamos hacia adelante, lo marcamos con el pie de fuera, seña. Y si vamos hacia atrás, seña. ¿De acuerdo? Aquí la mesa, la mesilla, la banqueta, es importante que sepamos dónde está nuestro corro, ¿vale? ¿De acuerdo? Seña, 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 seña. Let's start combining the two steps we have, okay? Each of the steps is 2 beats long, okay? So combining them, we can fit in the 8 beats or 16 beats musical phrases. ¿Okay? Podemos, como son piecitas de 2, ¿vale? 2 más 2 más 2, nos va a encajar muy bien con esta música que estamos empleando, que es la de la 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 la, ¿vale? Tralalaralalalala, 4, tralalaralalalala, otros 4, tralalaralalalala, otros 4, tralalarilirile 4, tralalarilirile 4, tralalarilirile 4, tralalarilirile 4. Es muy cuadrado, y se has pillado, si va todo de 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 16, 16, 16, 32. Así que hay... Con estas piezas, con estos pasos de 2 y 2, podemos ir encajándolos como nos dé la gana más o menos, porque no nos va a dar decimales, como decía Kerr, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer con luce y seña, ¿vale? Luce, seña, seña, luce. Vamos a hacer luce, seña. Venga, vamos a ver. Luce, seña, luce, seña. Luce, tralala, seña, tralala. No, es marcado. Luce, tralala, seña, tralala. 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 Bat. ¿Vale? Luce, seña. Otro paso de 2 pulsos. ¿Vale? Yo. Yo. Iru puntu ditu, baina pulso egiten sartzen dugu.
we could point to the musical movements, mainly the movements of our feet, okay? So, yo has three movements, 3 points, but in 2 beats. 2 points in the first beat and the third one in the second beat, okay? Yo tiene 3 puntos, 3 movimientos, 2 en el primer pulso y el tercero en el segundo, ¿vale? Si contamos los puntos, if we count the points, the movements, it will be 1, 2, 3, 1, 2, 3. Now I am going to count the beats. 1, 2, 1, 2. ¿Ok? Vale. Entonces, yo sería, ¿vale? Yo tralarala, 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 yo tralarala. ¿De acuerdo? Vale. Pues tenemos Luce, seña y yo. ¿Vale? Hagamos luce, seña, luce, yo. ¿Vale? A ver, chuletilla, chuletilla, luce, seña, luce, yo. A mano da rotuladora, a macho. Ay, amen. ¿Vale? ¿Ustedes saben esquiñan? Luce, seña, luce, yo. Este va a ser nuestro yausi, ¿de acuerdo? Luce, seña, luce, yo. ¿Vale? Luce, seña, luce, yo. Venga. Vamos. He dicho la alarma, esto timini. Voy a poner la alarma a las -5. A ver, joy. Vale. Listo. Vale. Luce, seña, luce, yo. ¿Vale? Luce, trarala, seña, tralarala. Luce, trarala, yo, tralará. 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 But, be. ¿Vale? Otro paso de 2 pulsos, ¿vale? Yo, sangos. Vale. Yo, sangos. ¿Vale? Yo, sangos. Lo mismo que yo, pero we are going to mark the rhythm instead of clapping on the floor, ¿ok? Stepping on the floor. Vamos a hacer lo mismo, pero sobre el suelo, ¿vale? Si vamos hacia adelante así, si vamos hacia atrás así, ¿vale? Venga, os propongo una combinación que sea luce, seña, yo, sangos. Vamos a hacernos un yausi con luce, seña, yo, sangos. Luce, seña, yo, sangos. Vale. Cuando hagamos el programa desde la BBC o la CBS, ¿vale? Pues seguramente tendréis aquí abajo subtitulado todo eso guapamente así, los pasitos y todas esas cosas, las transcripciones, súper guay. De momento nos toca en plan casero, ¿vale? Seguimos. Vale, entonces, Sesando luce, seña, yo, sangos. Vamos, venga, orden. Luce, trarala, seña, tralarala, yo, sangos, lará. Luce, trarala, seña, tralarala, yo, sangos, lará. Luce, trarala, seña, tralarala, yo, sangos, lará. Luce, trarala, seña, tralarala,
yo tralalala, yo sanguslara, bat, bi. Fenómeno. Vale. Otro paso de 2 pulsos, ¿vale? Esker o Esquin, depende si vamos hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿de acuerdo? Vale. Para trabajar Esker y Esquin, vale, Esker y Esquin, ¿vale? Esker y Esquin. Para trabajar Esker y Esquin vamos a hacer un poquito de mesa, ¿vale? Que nos gusta mucho y estamos poniendo de moda lo de la mesa y bailar en la mesa, ¿vale? Antes San Miguel y yo retacó, cero alto coloría, ¿vale? Oye, bye. Bueno, Esker Esquin, andago Esker Esquin, amén. Vale. Vale. Oye. Pom, pom, pom. Vale. Sortzen da. Bai, ikusten duzu Esker Esquin apurtxuet, vale. Vale. Joder, hay que tener vista, ¿eh? Vale. Vale. Esker eta Esquin. El ritmo. Vamos a hacer esto. Cuando hagamos este gesto, estos serán los pasos en el suelo, ¿vale? Cuando hagamos esto, van a ser los adornos que marcamos en el aire, de diferentes maneras, pero de acuerdo. Entonces va a ser paso franco y vamos a llamarle adorno en el aire, ¿vale? El adorno que vamos a marcar de diferentes maneras, sobre todo depende de la región o del estilo de cada sitio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a cogerle un poco el ritmo de esto, que es bat, ta, corta, ¿vale? Bat, ta, corta, bat, ta, corta, bat, ta, corta, bat, ta, corta. ¿De acuerdo? Entonces, pues haríamos esquertrarala, esquintral, espejo conmigo, ¿de acuerdo? Esto tiene que ser vuestra mano derecha que está haciendo el trabajo del pie derecho, ¿de acuerdo? Bueno, esquertrarala, esquintralarala, esquertrarala, esquintralara, esquertrarala, esquintralarala, esquertrarala, esquintralara, esquertrarala, esquintralarala, esquertrarala, esquintralara, esquertrarala, esquintralarala, esquertrarala, esquintralara. ¿Vale? Si quitamos el adorno, este, nos queda esquertrarala, esquintralarala, esquertrarala, esquintralara, esquertrarala, esquintralarala, esquertrarala, esquintralara. ¿Vale? ¿Cómo vamos? ¿Me seguís? Voy. A ver, vamos a ver aquí la peña cómo va. Voy. Bueno. Pues esquertrarala, esquintral. Cantad. Tenéis que cantar y decir just say the names of the steps while singing. That's the way to learn the steps and the names and so on. Okay? Formerly, in the old days, there wasn't even names for the steps, you know. But this is the system nowadays. And I mean, I would like to learn in the primitive manner, just practicing and learning. It's like the languages, you know. Just learning a language, practicing by immersion, you know, instead of going to an academy and learning grammar and all that stuff, you know. But we are trying to get a shortcut to make the things easier
faster, okay? So, please, sing, canta, ¿vale? Orden. Esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara. Vale, vamos a empezar a dar un poco de direccionalidad a nuestro gesto, ¿vale? Vamos a decir esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara. Esker quiere decir izquierda y esquin derecha. Vale. Lo que estamos señalando es la dirección hacia la que vamos. Esker, vamos hacia la izquierda. Esquin, vamos hacia la derecha. ¿Vale? Esker, esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, esker tralala. Vale, vamos a hacerlo con su adornito y todo, ¿vale? Ordena, vamos a marcarlo sencillo. Bata corta, esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin. Vale, lo mismo, lo único que aquí en el primer apoyo, como es largo, tenemos we have it's a longer beat, we have a gap to insert this kind of ornament, okay? So bata corta. Vamos a darle su dirección, ¿vale? Entonces esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, esker, marca tú, esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, ¿vale? Esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, esker tralala, esquin tralarala, esker tralala, esquin tralara, ¿vale? Lo llevamos a los pies. Venga, vamos a llevarlo a los pies. Let's dance. Bien. Otro reto que vamos a tener para trabajar los yausis aquí con el coronavirus va a ser que no vamos a poder estar juntos, no vamos a poder estar en corro y vamos a tener que darle vueltas a la cabeza para imaginarnos dónde estamos, en qué posición, la posición espacial en el grupo. Por eso la mesa igual nos va a ayudar, ¿vale? Para saber un poco dónde está el centro de nuestro corro imaginario, ¿vale? Vamos a trabajar ahora de frente, en espejo. Como hemos estado haciendo ahora con las manos, vamos a hacerlo con los pies, ¿vale? Espejo. Estamos haciendo espejo, algo que luego, cuando estemos en el corro, no haremos, ¿de acuerdo? Due to our limitations, because we are alone at home and here as well, so we don't have the reference of the circle of the group, you know, so we'll need to imagine where is the center of the circle. The table will help us, I hope so, and make an extra effort to imagine how the things can be. We'll work now in a kind of face-to-face, like a mirror, okay? In a real context, that's not going to be so, okay? Vamos a hacer espejo, vamos a trabajar en espejo, ¿de acuerdo? Vale. Esto lo pongo un poquito más así, a ver si... Vengo más para aquí.
Ahora botamos dos. Vale. Vale, entonces, horrela gaude, bai, derecho, ¿vale? Izquierdo. Derecho, izquierdo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, este es lo que hacíamos así, ¿vale? Vamos a marcarlo así, con el talón, ¿vale? ¿Vale? ¿Eh? Es... Ay, marcando. Vamos, vale. Uno, ta, corta, bat, ta, corta, ¿vale? El ta este es lo que hacíamos con la mano, así el adorno, ¿vale? Sin adornos sería un, corta, bat, corta, bat, corta, bat, corta, ¿de acuerdo? Vale. Entonces hacemos bat, ta, corta, ta, bat, ta, corta, bat, ta, corta, bat, ta, corta. Vale. Si hacemos bat, ta, corta, ¿vale? Bat, ta, corta, estamos yendo a la derecha, ¿verdad? No, a la izquierda, perdón. Bata, corta, esquerda. Y ahora, esquin, bata, corta, bata, corta, esquin, bat. De manera que tenemos que automatizar un poco lo de decir y adelantarnos con el pie derecho. Esker esaten dugunean, eskerretaragoaz, baina eskuinekoan kabotatzen du, bai? Esker, bai? Esquin. Esker, esquin, ¿vale? Esker, esquin, esker, esquin, esker, esquin, esker, esquin. ¿Vale? A dos. Egin dezagoen, ja, esker urrats osoa, eskerretara, eta eskuinetara pixa, ¿vale? Esker, trarala, esquin, tralarala, esker, trarala, esquin, tralaram, 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 bat. Bueno, badugu esker eta esquin. Dos? Bai? Ondo goaz, geuse bat, Patxi edo, Pedro edo, Terese edo, alako baten lietan banaz espiluekaz, deitu telefonoz, aunque sea, uste dut ondo nabilera espiluek egiten, baina, ni horra alrebeskoa gehin bedoz eta, komento behar bada, bai? Vale. Badaukagu esker eta esquin. Yo creo que hemos terminado con los de dos pulsos. Vale. Guay. Tres pulsos. Tres pulsos. Pica. Vale. There are different styles to dance, and there are as well different manners to mark the steps, you know? I'm going to teach you this pica with 5 points, 5 movements, okay? In some parts it's more or less the same, but with an extra movement, a kind of an extra ornament, you know? Here you see, okay? We start with a quarter, ¿ok? Empezamos con una negra, pero en algunos sitios se suele marcar ya para empezar 2 corcheas, ¿vale? Como, empezaríamos con un adorno, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a hacer un bat, ta, corta, un,
pero en algunos sitios hacer punta, bata, corta, ¿vale? ¿vale? Punta, bata, vamos, ¿vale? Punta, vale, punta, bata, corta, ¿vale? Oye, bukingo duguna da, bata, corta. Nosotros vamos a empezar con el de 5 puntos, ¿vale? Una negra y 4 corcheas, ¿vale? Que me estaba liando. Por acá, bata, corta, bata, corta, bata, corta. Vamos a cambiar de musiquita. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos, we need to change our melody, our tune, because now we are going in a 3 beats time bar or whatever. So our first music, Saspillausiak, it goes in 2, 4 and es muy cuadrado. Necesitamos cambiar de música. Vamos a coger una musiquita para meter los de 3, que es un Yausi muy conocido que tenéis, por supuesto, todo lo tenéis ahí en nuestra página web, que es el de Eggy, ¿vale? Pica tra la 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 la, evas tra la 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 la. Lo cambiaré de tono para que esté más cómodo, por lo menos para mí, ¿eh? Vale, pero es esa musiquita la que vamos a utilizar como cantinela, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, ahí vamos, orden. Bata, corta. Aquí vamos hacia adelante, ¿vale? Empezamos con el pie derecho. Imaginémonos que estamos en el corro, allí estamos, yo qué sé, en Bérgamo, en Milán o en Barcelona, en la Plaza Real con la banda municipal y nos tocan Eggy, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos, estamos en el corro hacia adelante y empezamos con el pie derecho, ¿vale? Orden, hacemos bata, corta, bata, corta. Vamos a cantar. Pica tra la 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 la. Pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la la la. Pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la. Vale, estamos haciendo pica hacia adelante, pero podemos hacerlo hacia atrás también, ¿vale? Bata, corta, ¿vale? Empecemos con el izquierdo, pica tra... Ahora vamos marcha atrás. Lo de cómo dar la vuelta lo veremos en el siguiente capítulo. Ahora de repente ya nos ponemos marcha atrás y empezamos, estamos en el corro, en la Plaza del Rey, pero marcha atrás, ¿vale? Empezamos con el izquierdo. Pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la la. Cantad. Pica tra la la la. Pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la la, pica tra la la, pica tra la la la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la, pica tra la 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 la. Vale, pues tenemos pica, vale. Y entonces, pero la putada de pica es que si empezamos para adelante, seguimos para adelante, todo el puto rato para adelante, vamos a dar la vuelta, ¿vale? He dicho puto. Bueno, vale. Venga, los de YouTube nos censurarán esto, no sé. Bueno, vale. Entonces, pica, tra, la, 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 la. Vamos a hacer algo para cambiar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues aquí tenemos pica, que tiene estos 5 pulsos, ¿vale? Entonces, vamos a inventarnos el Evach,
¿vale? Vamos a meter un punto más, ¿vale? Y entonces, en vez de hacer un batacorta, atentos a la fórmula batacorta, ¿vale? Batacorta, que es la base de Esker y Esquin, batacorta nos va a aparecer en mogollón de pasos, ¿vale? En casi todos los pasos vamos a rematar con batacorta, ¿vale? Batacorta. Ole, batacorta, la batacorta, ¿vale? Bueno, entonces, hemos hecho un batacorta y ahora vamos a hacer un, dos, batacorta, con lo cual el siguiente paso ya lo vamos a cambiar de pie, ¿vale? Vamos a hacerlo despacito, ¿vale? Entonces, un, dos, batacorta, un, dos, batacorta, un, dos, batacorta, un, dos, batacorta, dos, Perdonad, me ha dado ataque de risa, porque lo que veo en el monitor aquí es justo al revés de lo que hago y... venga, va. Bien. Por ello, venga. Un, dos, batacorta, un, dos, batacorta, un, dos, batacorta, un, dos, batacorta. ¿Le ponemos musiquilla? Venga. Vas tralaralalalala, vas tralaralalam, vas tralaralalalala, vas tralaralalam, vas tralaralalalala, vas tralaralalam, vas tralaralalalala, vas tralaralalalala. ¿Vale? Bien. Bueno, tenemos pica y Evas de 3 pulsos, ¿vale? Pica, repasamos. Un, bata, corta, un, bata, corta, cuando vamos hacia adelante, ¿vale? Y cuando vamos hacia atrás, Evach y Evach. Un, dos, bata, corta, un, dos, bata, corta, un, dos, bata, corta, un, dos, bata, corta. Lo vemos por separado bailando y luego los juntamos, o vamos a juntarlos ya de verdad aquí en la mesa y luego hacemos todo con los pies, ¿vale? Vamos a hacer más difícil todavía, vamos a hacer una de cal y otra de arena. Pica eta Evach. ¿Vale, orduen? Pica, un, bata, corta, Evach, un, dos, bata, corta, pica, bata, Evach, un, dos, bata, corta, pica, tralaralalalala, Evach, tralaralalam, pica, tralaralalalala, Evach, tralaralalam, pica, tralaralalalala, Evach, tralaralalam, pica, tralaralalalala, Evach, tralaralalam. Guay. Vamos a hacerlo con los piezolines. Ahí va. Guay. Aukatu korrentametik. Horrela. Horbiltzeko. Hoxe, bai, bai. Bueno, orden. Cambiamos de chirimbolo. Vale, oin bai. Vale. Bai, oin bai. Mikrorentatik entzuten dugu. Vale, orden. Pica, vos puntuas, hacíamos espejito, ¿eh? Seguimos en espejo, nada de corro y eso. Seguimos en espejo. Orden. Con el derecho. Vale, orden. Un, bata, corta, un, bata, corta. Pica, tralaralalalala, pica, tralaralalam, pica, tralaral,
la la la, pica tra la la, pica tra la la, pica tra la, pica tra la, pica tra la. Vale, pica para el otro lado, vale, va más atrás, venga. Pica tra la, 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 pica tra la. ¡Cantad! ¡Jo! Carmen le canta. Fabricio, canta. Venga, va. Pica tra la, pica tra la, pica tra la, pica tra la. ¿Para atrás? Pica tra la, pica tra la. Vale, vamos, para que os quede claro de qué va esta película, vamos a marcar la negra y las 4 corcheas de pica con las palmas, pero seguido, así, pam, 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 ¿vale? Para que nos quede claro qué es lo que tenemos que bailar, cuál es el ritmo que tenemos que marcar cuando marcamos un pica, ¿de acuerdo? Entonces hacemos pica tra la, 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 pica tra la. ¿Vale? Eso es lo importante. Vamos a hacerlo otra vez. Hacia adelante, pica tra la, pica tra la. Pica tra la, pica tra la, y hacia atrás. Pica tra la, pica tra la, pica tra la, pica tra la. Vale. Y ahora vamos a hacer pica y Evans. Bueno, no, vamos a hacer Evans primero. Vale, Evans solo. Entonces, Evans hacemos 1, 2, bat, ta, hacia adelante, ¿eh? Empezamos hacia adelante. 1, 2, bat, ta, corta. Y ahora 1, 2, bat, ta, corta. 1, 2, bat. Ahora vamos hacia atrás. Ta, 1, 2, bat, ta, corta. Evas tra la la, Evas tra la. Vale, Evans. Pues nos queda ahora una de cal y otra de arena, pica eta Evans. Una de pica y otra de Evans. Orden ingo dugu. 1, bat, ta, corta, eta Evans. 1, 2, bat, ta, corta, pica. 1, bat, ta, corta, eta Evans. 1, 2, bat, ta, corta. Pica tra la, Evas tra la, 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 pica tra la, Evas tra la,
Pika tralaralalalala, ebas tralalalala. ¿Bai? Vale, pika eta ebas. Pues Egi empieza con este pika eta ebas, Egi empieza con este pika eta ebas 4 times, pika eta ebas 4 times. Eta gero, después, hacemos pika bietan eta ebas, pika, 2 veces pika y ebas. O sea, sería, la primera frase es pika ebas, eta pika eta ebas. Y luego, 2 picas y ebas, 2 picas y ebas, 2 picas y ebas, 2 picas y ebas. ¿Vale? Vale. Vamos a hacerlo de una tacada. Orden. Pika eta ebas 4 times, and pika bietan means 2 times pika and ebas. Another 4 times. Okay? Venga, orden. Pika tralaralalalala, ebas tralaralalam. Pika tralaralalalala, ebas tralaralalam. Pika tralaralalalala, ebas tralaralalam. Pika tralaralalalala, ebas tralaralalam. Pika bietan. Pika tralaralalalala, pika tralaralalalala, ebas tralarala. Pika bietan. Pika tralaralalalala. Pika tralalala, ebas tralalala, pika bietan, pika tralalala, pika tralalala, ebas tralalala, pika tralalala, pika tralalala, ebas tralalala. Bien, wow. Vamos, hemos terminado con los de 3 pulsos. Vamos a los 4 pulsos. 4 pulsos. Vale. Ay, nos queda poco tiempo. Ay. We are a bit short of time. Nos queda poco tiempo. Ay. Ebas. Vale, ebas. 4 tiempos, ¿vale? Pica era una negra, y luego bata, corta. ¿Vale? Erdizka va a ser 2 negras y bata corta. Una negra más. ¿Vale? Pica, y luego bata, corta. Ebas, 1, 2, bata, corta. ¿Ha quedado claro? ¿Vale? Pica es negra y bata corta. Erdizka, 2 negras y bata corta. ¿Vale? Vamos a hacer. Entonces, lu, se, bata corta, lu, se, bata corta, lu, se, bata corta, lu, se, bata corta, lu, se, bata. Vamos a hacerlo despacito, ¿vale? Luce, bata, corta, 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 luce, bata, corta. Vale. Compañeros, no sé qué hacer. A ver, no sé si mañana volvemos a una clase un poco de todo o a mí me gustaría, me parece igual es más sensato, ya que hemos cogido carrerilla, con esto seguir, ¿vale? Creo que a los que sabéis, de aquí suena en chat, repaso da zeu zer egiten, nik ondo pasetan dut egiten be bai. Eta azberrientzat honegaz hasi bada, uste dute lagungarri izango dela berotan bier jarraitzea itxibarreko pasetan egun batzuk, ez dakit,
yo qué sé, yo digo que creo que yo mañana creo que lo sensato es seguir. Los que sabéis bailar, pues os va a venir bien repasar estas cosas y yo me lo paso bien haciendo cualquier cosa. Yo que sé, bailando, me da lo mismo, haciendo pim pam pum pam pum. Entonces, si yo me lo paso bien, pues vosotros, ¿por qué no? ¿Vale? Yo qué sé. Entonces, y la gente que ha empezado hoy con esto a entenderlo, o yo por lo menos he intentado explicarlo, yo creo que estaría bien el que sigamos mañana, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo creo que sí, Mañana vamos a seguir con los yausis, para antes de que se nos olvide, ¿vale? Pues mañana haremos un repasito rápido. Hemos hecho los de 2 pulsos, los de 3, hemos empezado con el risca de 4 y nos quedan, pues yo que sé, los sote doblas de 4, contrapases y entresata que igual veremos así, y luego ya los de 5 la burrachi y bacheteiru, y los de 6 pulsos que son soteteiru y los erdiscas eteiru y eso. Y luego ya empezamos a montar cositas y yausis y a jugar y además, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Mañana seguimos con los yausis, ¿vale? Bien, rayada de yausis. No os preocupéis porque me da que esto del coronavirus va para largo y vamos a tener tiempo de hacer monográfico de yausis, monográfico de cha-cha-cha, tango, tenemos que hacer un tango, Aitor, dedicado a Aitor que está ahí en Buenos Aires y los compañeros de Brasil, un tango pero de chapela rosca, ¿vale? De los que bailaban Haití y mamá por aquí, ¿de acuerdo? Es que ricasco y pues mañana con yausis, espero no confundirme con los botones al principio y empezar a la hora. Perdonad de hoy, ¿vale? ¿De acuerdo? Parkatu gorkoa, bier, seiteri eta baina puntuan hasten garen, eta jausi ekingo digu, bai? Leña al mono, que es de trapo. See you. Es que... A ver... Venga, jarico también. Vamos a ponerlo de Eurovisión, que a mí me mola mogollón. Ahí va. Y join, ahí. Pipi, eta bagoaz.